Varias personas en este mundo creen en la existencia de seres de otro planeta que han vivido aquí hace mucho. Esto será posible, pero hoy tenemos un gran hallazgo. En la Universidad Nacional de Colombia se ha encontrado un material que cayó del espacio. ¿Qué nos puede decir, doctor Barreto? Según las evidencias recolectadas de algunos transeúntes que presenciaron el evento ocurrido el jueves en la noche, un material flotó sobre mí y voló un auto con su rayo láser. Quise ocultarme, pero me levantó con sus poderes mentales y me sacudió. Es cierto, lo vi con mis 18 ojos. según estas pruebas irrefutables, se presume que es un material extraterrestre. Averiguaremos de qué está hecho el material y obtendremos probetas para saber sus propiedades mecánicas. Y así, de una vez saber si ellos están entre nosotros. ¿Y qué es esto, Cos? Algo ocurrió en la Nacional, una universidad colombiana, el 20 de mayo del 2025. Los habitantes vieron que se acercaba una tormenta, roja la llamaron. Seguido de esto, un extraño objeto cayó y la gente se espantó. Un material extraño del cual, con mi equipo, nosotros éramos responsables de describir, caracterizar, como le llaman los científicos. Ahora bien, después de abrirlo, en su interior encontramos un material filoso. Era duro y era frágil. Quizá el que más se asemejaba aquí en la Tierra son las conchas de los moluscos trituradas. Ahorita su parte externa, la que algunos denominarían matriz, era muy similar a un caucho que se encuentra en las llantas de los automóviles, aquí en la Tierra por lo menos, caucho butílico. Uno de los primeros pasos para obtener la fase dispersa fue triturar y moler las conchas de los bivalvos. Bien, este es el resultado final de moler las conchas de los bivalvos y obtiene un polvo bastante fino. Se utilizó un mortero y una maja improvisados, es decir, de madera. Al momento de tamizar, se buscó que el tamaño de partículas fuera menor a 0.5 milímetros, gracias a que ese tamaño nos ayudaba a que no se generaran diferencias en las densidades dentro de todo el material. De todo esto es importante anexar que cerca del 40% se considera como el límite de la fase dispersa cerámica dentro del caucho butílico, ya que más arriba de este porcentaje pierde totalmente sus propiedades el material compuesto. Por lo tanto, establecimos los porcentajes de 0%, 15% y 38% para mantenernos dentro de los límites. Ahora bien, la matriz es de caucho butílico, que técnicamente es un elastómero sintético y es un copolímero formado por isobuteno e isopreno. Pero principalmente nos interesa que está laminado. Ahora bien, si está laminado, lo que hacemos es trocearlo, es decir, sacarlo en tiras largas para colocarlo en un solvente. En principio colocamos las tiras enrolladas, cortadas dentro de un solvente. Este solvente es una mezcla de hidrocarburos aromáticos, sileno y tolueno. Desconocemos su composición, ya que no la conocemos y estimamos que está entre un 50 y 50%. Ahora bien, esto ofrecía retos ya que se diluía, pero era bastante complicado en la cuestión del tiempo. Es decir, había que esperar demasiado para que se diluyera lo suficiente como para poder utilizar esa cantidad diluida.
Como era complicado diluir una cantidad grande de caucho butílico, es decir, con un área superficial bastante grande, entonces optamos por cortarla en trozos pequeños, lo más pequeños que pudiésemos, y volver a colocarlo dentro de los hidrocarburos para que el proceso fuese mucho más rápido. Para la fabricación de las probetas realizamos una inicial del 0%, es decir, 100% caucho butílico, y a partir de esta obtuvimos la masa relativa que tendría si contiene un 0, 15 o 38% de concha dispersa. Ahora bien, se utilizó una placa de Petri para en ella mezclar el caucho butílico. Ahora bien, para la fabricación de los moldes utilizamos láminas de aluminio, la cual les dio forma con las características necesarias para realizar las pruebas de tracción necesarias para este extraño material. Como resultado final obtuvimos probetas de unas dimensiones acordes para realizar los ensayos de tracción. Sin embargo, cabe resaltar que no realizamos el proceso de vulcanizado, ya que en principio se dificultaba. Y segundo, es un proceso que transforma el caucho crudo en un material más resistente, duradero y ciertamente elástico mediante la adición de azufre, lo cual es un proceso un poco más complicado. También cabe resaltar que al no realizar el vulcanizado se mantiene más pegajoso, es fácilmente deformable por el calor, algo frágil a bajas temperaturas. Pero también cabe resaltar que realizamos un proceso de calentamiento del material en ollas comunes de cocina. Ahora, ¿cómo influyen las condiciones de los materiales iniciales? Entonces, con el tamaño de partícula aproximado de 500 micrómetros, según la teoría, las interacciones matriz-partícula no se pueden describir a nivel atómico molecular, sino mediante la mecánica continua. Es decir, las propiedades mecánicas van a depender de la interacción y adhesión de las fases de los materiales que conforman nuestro compuesto extraterrestre. Debido a que este compuesto de caucho butílico no está vulcanizado, se verá una pérdida de propiedades tanto en resistencia como en dureza y ahora presentará una mayor degradación a la misma temperatura, en comparación al caucho butílico. Este proceso de fabricación no garantiza la homogeneidad de las fases dispersas en la matriz y por ende las propiedades del compuesto no son del todo homogéneas. Ahora pasando al ensayo a tracción, en la prueba de tracción podemos observar cómo la probeta se estira hasta que empieza la rotura por uno de sus costados y termina con la división de la probeta. La velocidad de este ensayo es de 10 milímetros por minuto. En este caso, este tipo de rotura se da debido a los concentradores de esfuerzos formados por la concentración de fase dispersa mayor, más en un sitio que en el otro, además de las porosidades que se generan en el proceso de mezcla. Este comportamiento es similar para las 9 ensayos, para las 9 probetas, pero es mucho más evidente en la de caucho butílico puro, es decir, en la concentración del 0%. Ahora para la superficie de fractura y la forma, en la probeta del 0% podemos ver cómo, debido a que es 100% caucho, ocurre una fractura dúctil. Esta fractura dúctil ocurre desde un costado y se desplaza hacia el otro. Esto es debido a los concentradores de esfuerzos previamente hablados. Además de esto, al otro costado podemos ver cómo se generan las grietas en el aluminio pegado al caucho butílico y nos da una mayor expresión de cómo ocurrió este fenómeno. Y por otro lado, a mayor concentración de la fase dispersa, la fractura tiende a ser más frágil, es decir, a ser perpendicular al eje de tracción. Los resultados de las pruebas de tracción para el caucho butílico al 0%, es decir, 100% de caucho, en la zona elástica presentan un comportamiento no lineal. Por ende, calculamos el valor del módulo de Young por medio del módulo secante entre el 5 y 10% de deformación, obteniendo así un módulo de Young aproximado de 1.7, 1.6 y 1.2 megapascales respectivamente.
Si graficamos los valores en una sola gráfica, para estas concentraciones es evidente que el ensayo 1.5 difiere de manera considerable con respecto a los demás. Y además nos damos cuenta que la probeta 1.6 es la que posee una mayor capacidad de absorber energía antes de la rotura. Se observa que a medida que aumenta la concentración del material en el compuesto, este tiende a tener un comportamiento lineal en la zona elástica, además de un mayor módulo de Young. Y también aumenta considerablemente pues, su módulo de Young, y este es medido para el caso de la concentración del 15% entre 5 y 10% de formación, y para el caso del 38% entre 0 y 5% de formación. Esto es debido a que en estas zonas donde tiene esa tendencia lineal. De acuerdo con el porcentaje de formación máximo, al aumentar la concentración de fase dispersa, la deformación máxima disminuye y el UTS tiende a disminuir su valor, mientras que el módulo de Young aumenta con la concentración. La dureza Short tipo D aumenta con respecto al aumento en la concentración de la fase dispersa y presentando baja desviación estándar, lo cual concuerda con el aumento del módulo de rigidez del material en los ensayos de tracción. Para compuestos de matriz polimérica y nanopartículas cerámicas dispersas en un 30% de porcentaje peso a peso, se encuentran valores de UTS y módulos de elasticidad similares a los encontrados en los ensayos de tracción a 38% de concentración. Para este estudio, tanto la titania como la hidroxipatita se dispersaron en la matriz polimérica de PLGA, que es ácido poliláctico coglicólico, mediante ultrasonido de alta potencia para garantizar una dispersión homogénea de la fase cerámica. Podemos concluir que el UTS y el porcentaje de elongación disminuyen a medida que se aumenta la fase dispersa, y el módulo de Young, es decir, la rigidez del material y su dureza, aumentan cuando aumenta el porcentaje de fase dispersa. Por lo tanto, el caucho pierde sus propiedades elásticas y aumenta su rigidez. Los concentradores de esfuerzos, debido a la no homogeneidad de la fase dispersa y a la porosidad que se genera en la mezcla manual, son una gran fuente de error. Y estas fuentes de error pueden ser corregidas al realizar una mezcla homogénea de la fase dispersa y realizar un proceso vulcanizado, acorde al tipo de caucho. Y por último, y acorde a todas las pruebas tomadas, nos damos cuenta que no estamos en presencia de un material extraterrestre, así que las declaraciones del Juernes puede que solo sean producto del chambre.